Bueno, yo soy Ezequiel Seidel, docente de farmacología, cardiólogo, y vamos a hablar de... Bueno, yo soy Ezequiel Seidel, docente de farmacología, cardiólogo, y vamos a hablar de fármacos antianginosos el día de hoy. Para empezar en este contexto, vamos a repartir la clase en tres partes. En la primera vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad coronaria, la fisiopatología de la isquemia y los nitritos. En la segunda vamos a hablar de los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos en general, pero principalmente como antianginosos. Y en la tercera parte vamos a hablar de los antianginosos quizás más modernos o con otros mecanismos de acción. Entonces, para introducirnos en el tema de la enfermedad cardiovascular, es la primera causa de morbimortalidad a nivel global, mucho más que el coronavirus. Tiene un alto porcentaje del gasto público en salud en Argentina, en internaciones, en cirugías, estudios diagnósticos y también y principalmente en los fármacos. Esto es del programa Global Burden of Diseases, donde se ve que la cardiopatía isquémica, que es ese cuadrado grande que ven allí abajo, arriba a la izquierda, en azul, ischemic heart disease, es el principal determinante de muerte en la actualidad a nivel global, representando aproximadamente un 19% de las muertes totales en el mundo. Y también en Argentina es la principal causa de muerte, por encima de los tumores, las infecciones, las causas externas y otras. Ahora, en los últimos 20, 30 años se redujo a nivel global la tasa de mortalidad cardiovascular y en distintos modelos como el que presento acá se ve que un 50% de la reducción de la muerte cardiovascular se debe a los tratamientos, cirugías, angioplastias, pero principalmente a los tratamientos farmacológicos. Y ahora vamos a introducirnos en el tema del dolor precordial y el ANGOR. El ANGOR es un desbalance entre la oferta y el consumo miocárdico de oxígeno, y la oferta puede estar determinada por lo que está escrito allí, que es la hematosis, el intercambio alveolar, la presión parcial de oxígeno en el aire, la concentración de hemoglobina. Como se imaginan, ninguno de los fármacos cardiovasculares va a actuar sobre eso, pero sí lo que viene después, que es el calibre coronario y el gradiente de perfusión. Esos dos pueden ser modificados con fármacos, como vamos a ver más adelante. Eso es la oferta de oxígeno. Y por otro lado está el consumo, cuánto consume ese miocardio. Y se consume de acuerdo a la contractilidad o el inotropismo, la frecuencia cardíaca, la tensión parietal, que depende de las condiciones de carga, y la masa miocárdica. Obviamente un corazón hipertrófico consume más que un corazón no hipertrófico. Si pasamos a flechitas y gráficos, vamos a ver, yo taché allí los mecanismos que no se pueden modificar con fármacos y puse con flechitas y colores los que sí se pueden modificar con fármacos. Como dijimos, el calibre coronario y el gradiente de perfusión van a determinar el flujo sanguíneo coronario y pueden incrementar la oferta. Por otro lado, la tensión parietal y el retorno venoso, y así como los efectos neurohumorales, la frecuencia cardíaca y la contractilidad, pueden ser modificados con fármacos. Si hacemos un corte transversal o coronal del ventrículo izquierdo, nosotros vamos a ver aquí, estoy marcándolo con flecha, la masa ventricular izquierda, la luz ventricular y por encima en el epicardio una arteria coronaria cortada transversalmente. Y ahí dibujé en rojo muy rústicamente, pero sirve para el ejemplo, cómo la sangre pasa desde el epicardio hacia el subendocardio. Es decir, que el corazón, si bien adentro está lleno de sangre, el ventrículo izquierdo no se nutre por la sangre que está dentro del ventrículo, sino que se nutre por las arterias que se llaman arterias coronarias, que están en el epicardio, y hay arterias perforantes y microcirculación que lleva la sangre desde el epicardio hacia el subendocardio siguiendo un gradiente de presión. Y ese gradiente de presión se da en diástole, que es el momento donde se irrigan las coronarias. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene 80 milímetros de mercurio de presión diastólica va a hacer la presión basal y va a pasar la sangre hacia el endocardio siguiendo un gradiente de presión
Del otro lado, adentro de la luz del ventrículo izquierdo, hay una presión que se opone a esto, que es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, o presión wedge o Z. Esa presión, ejemplarmente acá, puede ser 10 o 5, o en pacientes con insuficiencia cardíaca puede ser mucho más alta, más de 15. Y entonces la diferencia entre las dos presiones va a determinar el gradiente de perfusión coronaria. Significan que cuestiones o situaciones clínicas que incrementen la presión de fin de diástole o la disminuyan, y situaciones clínicas que provoquen un incremento o disminución de la presión arterial sistémica, además de la dilatación o no de la arteria coronaria, puntualmente, van a determinar modificaciones en ese gradiente de perfusión coronaria. Y la consecuencia entre el desbalance entre la oferta y el consumo de oxígeno va a ser un síntoma que es el dolor precordial o ANGOR. Y el ANGOR hoy en día no es solo un síntoma, sino que engloba varias situaciones clínicas, como los síndromes coronarios, llamados angina estable, angina crónica estable, paciente que habitualmente tiene dolor precordial, a misma clase funcional, sabe que si camina 2 cuadras va a tener dolor precordial, o si sube 2 pisos de escalera va a tener dolor precordial. Ese es el coronario crónico. La angina inestable es un síndrome coronario agudo donde el monte isquémico no es tan alto y no hay elevación de biomarcadores en rango de infarto, y el infarto de miocardio, donde ya hay marcadores de necrosis miocárdica. Bueno, acá hay un gráfico que está siempre en mis clases, donde se ve que una arteria coronaria con una placa de ateroma, esto en realidad es un modelo animal, y en los humanos también hay crecimiento excéntrico de la placa. Acá está solamente creciendo hacia la luz. Hay un accidente de placa, y luego un daño del endotelio y una trombosis aguda. Es un ejemplo. Entonces, hay distintas terapéuticas para revascularización, como la angioplastia o la cirugía de revascularización miocárdica, que son muy útiles para reperfundir, y ante obstrucciones coronarias, una apertura de la arteria coronaria puede mejorar el flujo sanguíneo distal. De eso no vamos a hablar en esta clase, hay muchas cuestiones técnicas que quizás las menciono, pero no es el objetivo de la clase. Y sí vamos a hablar de fármacos. ¿Qué podemos hacer cuando hay un síndrome coronario agudo? Primero que todo, evitar la progresión de los coágulos, y eso lo vamos a hacer con antitrombóticos, lo hemos visto en la clase con antiagregantes y anticoagulantes y trombolíticos en contexto del síndrome coronario agudo. Los antianginosos, que vamos a ver en esta clase, que tienen efectos hemodinámicos o metabólicos, y otros como el bloqueo autonómico, que no se usan habitualmente. Entonces, esto es una aclaración importante que les va a servir quizás para la vida y para el resto de esta clase también. No todos los episodios anginosos son debidos a obstrucciones de las arterias coronarias epicárdicas. Ese dibujito que vimos, muy lindo, y que es un ejemplo muy fácil y muy visual de lo que pasa en las coronarias epicárdicas, no es lo que provoca dolor precordial en un gran porcentaje de los pacientes que tienen ANGOR típico. Y entonces están distintos síndromes como el MINOCA y el INOCA, que es el infarto de miocardio sin obstrucciones coronarias de las arterias epicárdicas, o la isquemia sin obstrucciones coronarias, la angina microvascular o síndrome X, el Takotsubo, que es un síndrome distinto, el vasoespasmo coronario, la miocarditis, la miopericarditis y la perimiocarditis, todo ese conjunto de patologías, todos ellos pueden provocar dolor precordial. Este gráfico o esta imagen a mí siempre me gusta mostrarla para que entiendan que no es un problema únicamente de las coronarias epicárdicas lo que puede provocar dolor precordial, sino que hay toda una red de arterias perforantes, comunicantes y microcirculación que también puede ser determinante de la isquemia coronaria. Entonces, es muy difícil poder entender si estos fármacos que alivian el dolor precordial son útiles para, por ejemplo, reducir la mortalidad o un desenlace clínico grave, como un reinfarto. Porque básicamente nunca se han hecho estudios aleatorizados a no dar estos fármacos antianginosos, porque no se considera ético a alguien que está con dolor precordial y con isquemia en curso no darle fármacos antianginosos.
Así que lo que sí tratan estos fármacos son los síntomas. Y bueno, históricamente estaban estos tres grupos que están mencionados aquí, que son los nitratos, los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes, y luego vamos a ver los más modernos. Empezamos a hablar de los nitrovasodilatadores. Entonces tenemos a los nitratos orgánicos como la nitroglicerina, el mononitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide, el tetranitrato de penteritritol, parece un trabalenguas, pero recuerden que, esto no sé si lo sabían, pero estos fármacos algunos tienen potencial explosivo y el tetranitrato de penteritritol ahora se usa en la industria armamentística y no como fármaco. El nitrocruciato de sodio y los nitritos como el nitrito de amilo. Estos últimos no son antianginosos. Entonces, ¿cómo actúan? Mecanismo de acción. Son formas oxidadas del óxido nítrico. Estos fármacos requieren unas enzimas que son las nitroreductasas para producir óxido nítrico que va a través de receptores, va a estimular a la guanilato ciclasa, incrementa el GMP cíclico y el GMP cíclico va a provocar lo que figura ahí en el gráfico. Es un leve efecto antiagregante plaquetario, pero yo diría que no lo consideren, no lo tengan en cuenta, si bien está descrito, porque no es el fin del fármaco, pero sí lo que hace es estimular proteinquinasas como la proteinquinasa G, que fosforila y, por ejemplo, internaliza el calcio hacia el retículo sarcoplásmico en las células del músculo liso vascular, y esto va a provocar una miorelajación de las arterias coronarias y de otros vasos. En el aparato cardiovascular va a provocar una vasodilatación venosa, vasodilatación arterial y vasodilatación coronaria directa. Y cada una tiene que ver con algún efecto antianginoso. Todos van a tener algún efecto hemodinámico. La vasodilatación venosa va a incrementar la capacitancia venosa y reducir la precarga. Esto va a disminuir, por un lado, el volumen de fin de diástole y disminuir la tensión parietal, con reducción del consumo de oxígeno, pero también va a reducir la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y esto va a incrementar lo que habíamos dicho en ese gráfico, el gradiente de perfusión coronaria, incrementando la oferta de oxígeno. Entonces, ambos mecanismos, por reducción de la precarga, van a reducir el dolor anginoso. Ahora pasamos a la vasodilatación de las arterias coronarias epicárdicas. Esto va a provocar, por un lado, un flujo colateral aumentado, y por otro lado, por una dilatación directa de las estenosis coronarias. Por ejemplo, en un paciente que tiene un vasoespasmo coronario, uno le administra un nitrito y se va a vasodilatar esa misma arteria coronaria. Esto va a incrementar el flujo coronario distal y va a reducir el angor. La vasodilatación arterial es otro de los mecanismos que explica el efecto antianginoso. Esto lo que hace en realidad es una reducción de la resistencia periférica con reducción de la poscarga y el consumo de oxígeno. Pero ojo con este mecanismo, porque si nosotros hacemos una vasodilatación arterial excesiva, va a disminuir la presión diastólica y disminuir el gradiente de perfusión coronario. Así que, paradojalmente, esto no tiene una curva de dosis-respuesta creciente, sino que, como si fuera una curva en U, donde valores o dosis más altas de nitritos y reducción mayor de la presión arterial pueden llevar a un incremento en la isquemia miocárdica. Ahí puse ojo. Bueno, relajación del músculo liso, no de las arterias coronarias, sino otros músculos lisos como el bronquial, el genitourinario, biliar y el tracto gastrointestinal. Esto puede llevar, por ejemplo, a un reflujo gastroesofágico que puede estar visto con estos fármacos, pero también puede servir para aliviar los espasmos esofágicos. Y eso es un diagnóstico diferencial del dolor precordial. Muchas veces se administran nitritos para un dolor torácico y los nitritos son efectivos y uno cree que es un dolor coronario y en realidad eran espasmos esofágicos. Eso fue pregunta de Choice, si van a rendir el examen de residencia dentro de poco. Los efectos antiplaquetarios, ya los habíamos mencionado, están en un segundo plano en este caso. Con respecto a la farmacocinética, estas son moléculas que tienen una vida media corta y tienen un inicio de acción muy rápido. La nitroglicerina se administra por distintas vías. Existe la vía sublingual,
la vía oral retardada, que no está disponible en nuestro país. La vía endovenosa se usa muy frecuentemente, es la principal vía de uso de la nitroglicerina en Argentina en la actualidad, y en otros países existe también en ungüentos o parches de nitroglicerina para absorción transdérmica. Todos tienen un inicio de acción casi inmediato y una vida media y una duración de acción muy cortos. Luego tenemos al dinitrato de isosorbide sublingual, que es otra manera de administrar rápido a los nitritos. Este se administra por vía sublingual y el inicio de acción es de 2 a 5 minutos. Cuando se usa, se le recomienda al paciente que esté en reposo o que se recueste y que espere el efecto, porque va a sentir en forma prácticamente inmediata, al ponerse la pastilla de dinitrato de isosorbide sublingual, una vasodilatación, enrojecimiento facial y sudoración profusa asociada a la reducción del dolor precordial. Y luego tenemos al dinitrato de isosorbide bioral, que no está disponible o no se usa en nuestro país y también tiene una vida media corta. Se ha usado, por ejemplo, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en Estados Unidos muy frecuentemente, asociado a hidralazina, y el mononitrato de isosorbide, que este sí tiene un 50% de absorción oral y es el único de todos estos que realmente tiene una buena farmacocinética para la administración por vía oral en forma crónica, para los pacientes con enfermedad coronaria crónica. Los efectos adversos de los nitritos se los vamos a tomar en el examen, sí o sí. Pueden provocar cefalea por vasodilatación meningia, esto es típico. Pueden provocar taquicardia refleja, y esto es malo porque dijimos que uno de los determinantes de la isquemia miocárdica era la frecuencia cardíaca. El incremento en la frecuencia cardíaca puede aumentar el doble producto y el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces es mala la taquicardia refleja, entonces ustedes ya se imaginan que a estos nitritos en general tenemos que asociarlos con fármacos cronotrópicos negativos, como beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos con efecto cronotrópico negativo, que los vamos a ver en la próxima mitad de la clase. Hipotensión ortostática o hipotensión son efectos adversos que no queremos que tengan estos pacientes. Náuseas y vómitos y reflujo gastroesofágico también están descritos. Mareos, metahemoglobinemia y dependencia son menos frecuentes. La dependencia a nitritos sí puede llegar a verse, que en realidad lo que puede provocar es una angina de rebote, y esto tiene que ver con un fenómeno de taquifilaxia y consumo de grupos sulfidrilos. Como dijimos, los nitritos para actuar dependen de las nitroreductasas, que son que básicamente al haber una depresión de grupos sulfidrilos reducidos, se van a consumir y no se va a poder sintetizar más óxido nítrico. Para evitar esta tolerancia a los nitritos, algunos proponen prohibición de grupos sulfidrilos, es decir, darle N-acetilcisteína a los pacientes, agregar IECA, o principalmente se hace en la práctica cotidiana para sobrepasar este fenómeno de tolerancia a los nitritos, es el tratamiento intermitente. Es decir, que no estén 24 horas en sangre circulando los nitritos, sino que haya un espacio de tiempo de 4 a 6 horas o hasta 10 horas en los cuales no hay nitritos circulantes y se permite que se resinteticen los grupos sulfidrilos. Entonces, por ejemplo, con el mononitrato de isosorbide se puede administrar, dijimos que la vida media era de 4 a 10 horas, se puede administrar por la mañana, por la tarde, y eso es lo que se hace habitualmente, y la dosis de la noche no se administra para que durante varias horas en la noche se recompongan los grupos sulfidrilos. Así que es muy frecuente en la práctica cotidiana, en la cardiología, en Argentina, que ustedes vean pacientes que toman el mononitrato de isosorbide a las 8 y a las 16 horas y no lo toman a la noche. O que usen un mononitrato de liberación prolongada que dura aproximadamente 12 horas el efecto. ¿Y a qué viene Jack Nicholson acá? Miren esto, y no sé si ustedes vieron esta película que se llama Alguien tiene que ceder o algo así en español, siempre recuerden que en castellano alguien cambia mucho los nombres de las películas. Entonces acá estaba Jack Nicholson en una película que había estado con una chica mucho más joven, y llega el doctor, que era Keanu Reeves. Podría para el próximo
para la próxima clase estoy pensando que voy a dejar puesta esa escena en el video. Entonces aquí está gritando Keanu Reeves que está con un síndrome coronario agudo, que le den aspirina, como vimos en la clase de antiagregantes, que se la den en la mucosa yugal, que tiene una absorción mucho más rápida, que le den medicación para la presión y que le den nitroglicerina. Entonces le pregunta, antes de empezar la administración de nitroglicerina, y yo quiero que ustedes, después de escuchar esta clase, todos recuerden esta interacción, le preguntan si tomó Viagra en la película, que es el nombre comercial del sildenafil en Estados Unidos. Entonces le pregunta esto mientras le van dando medicamentos los enfermeros. Y él mira así con esa cara y dice, no, no tomé Viagra. Y dice, bueno, menos mal, yo solo quería estar seguro porque estoy poniendo nitroglicerina en su goteo. Y si usted tomó sildenafil, la combinación puede ser fatal, le dice. Y entonces hay un primer plano a Jack Nicholson que pone esa cara, se arranca la vía con nitroglicerina y sale corriendo semidesnudo por una escena muy graciosa. ¿Y a qué viene todo esto en esta clase de antianginosos? Bueno, le estaban dando nitroglicerina y él había tomado en esta película sildenafil. Y la asociación entre sildenafil y nitroglicerina puede ser fatal. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado, hacemos un agonismo de la guanilato ciclasa con incremento del GMP cíclico con los nitritos, y por otro lado, el sildenafil lo van a ver en la clase de hipertensión pulmonar, para eso se diseñó, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 que inhibe la degradación del GMP cíclico a GMP. Entonces, por dos maneras distintas, se incrementan mucho las concentraciones de GMP cíclico, estimula la proteinquinasa y reduce el calcio intracelular, provocando una vasodilatación severa. Y esto puede provocar paradójicamente mayor isquemia miocárdica. En esta clase, y ya estamos terminando, voy a mencionar a otro fármaco similar, pero que no se usa como antianginoso. Es el nitroprusiato de sodio. Este fármaco es un dador directo de óxido nítrico, es decir que no tiene ese agotamiento, no requiere los grupos sulfidrilo, simplemente uno lo administra y va a producir óxido nítrico. No es útil como antianginoso, ¿por qué? Porque va a provocar más vasodilatación arterial que venosa. Y esto puede llegar a provocar fenómenos de robo coronario y una alteración en el gradiente de perfusión coronaria, porque va a provocar más vasodilatación sistémica con caída de la presión diastólica que vasodilatación coronaria o venodilatación con disminución de la precarga y de la presión de fin de diástole y del volumen del fin de diástole. Espero que hayan entendido eso, y si no lo repiten, van para atrás unos minutos. Se administra por vía endovenosa continua y tiene una vida media muy corta, de pocos minutos. Pero tiene un metabolismo eritrocitario y uno de los metabolitos es el cianuro, que puede provocar como toxicidad aguda, acidosis metabólica, ataxia, delirium, es decir, como si fuera una intoxicación por cianuro. Y a nivel del hígado tiene metabolismo también por la rodanasa hepática y puede producir el tiocianato, que es un metabolito tóxico, que tiene que ver más con la intoxicación tardía y puede provocar hipotiroidismo, insuficiencia hepática y otras complicaciones. O sea, hay una intoxicación aguda por cianuro, por dosis elevadas, y una intoxicación crónica si la infusión continua dura mucho tiempo. Para el tratamiento de la intoxicación se administra vitamina B12, que es la hidroxicobalamina, que va a unirse al cianuro y transformarse en cianocobalamina, que se elimina por ahorita. La indicación del nitroprusiato en la actualidad son los síndromes donde hay hipertensión severa, como emergencias hipertensivas y disección aórtica, donde hay que reducir la presión arterial en forma urgente, controlada, medida y con posibilidad de revertir urgentemente o rápidamente el efecto. Es el motivo del uso del nitroprusiato, los usos actuales del nitroprusiato en la actualidad. Con esto terminamos la parte 1 de la clase. Hablamos de epidemiología de la enfermedad coronaria y de la isquemia miocárdica, dimos datos de Argentina y hablamos principalmente de todos los nitritos, y en la siguiente clase vamos a pasar a beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Muchas gracias.
Buenas, vamos a pasar a la segunda parte de la clase de fármacos antianginosos. Entonces, hablamos primero de la enfermedad coronaria y de los nitritos, y ahora vamos a hablar de beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Brevemente, vamos a mencionar primero el mecanismo de acción antianginosa, si seguimos el hilo de la clase, y después vamos a hablar en general de todo beta bloqueante. Entonces, los beta bloqueantes reducen la demanda miocárdica de oxígeno por reducción de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y de la poscarga a largo plazo, de la presión arterial. Pero tengan cuidado porque cuando razonan y piensan en los mecanismos de acción antianginosos, los beta bloqueantes no dilatan las arterias coronarias, sino que reducen el doble producto y otros mecanismos de acción que mencionamos previamente. Vamos un poco hacia atrás, hacia la historia del descubrimiento de, primero, los receptores beta-adrenérgicos en el año 48, luego del desarrollo 10 años después de los agonistas, y recién en 1960 se descubre el primer beta bloqueante, el propranolol. Poco tiempo después se inicia su uso como fármaco antihipertensivo vía oral, y luego se descubren dos subtipos de receptores con efectos parcialmente distintos. Hacia el año 70 se desarrollan los primeros beta-bloqueantes cardioselectivos como el atenolol, y recién en el siglo XXI aparecen los beta-bloqueantes más modernos que tienen, además del beta-bloqueo, un efecto vasodilatador. Entonces hay distintos receptores, alfa 1 y sus subtipos, alfa 2 y varios subtipos, beta 1, 2 y 3, y son receptores polipeptídicos de 7 asas transmembrana y están acoplados a proteína G. El principal sitio de acción de los bloqueantes beta-adrenérgicos es básicamente en varios órganos: el sistema nervioso central, el corazón, los vasos y el riñón. Entonces, hay receptores que pueden estar a nivel presináptico o sináptico o a nivel endotelial o en células intersticiales o en miocardiocitos. Entonces, en riñón inhibe, por ejemplo, la síntesis de renina, y allí tiene un efecto de reducción de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo en el tratamiento a largo plazo. Y eso sería un mecanismo de acción antihipertensivo. A nivel del sistema nervioso central provoca un bloqueo presináptico y reducción de la liberación a largo plazo de catecolaminas con caída de la resistencia periférica. Esto es en tratamientos crónicos, no es en una única dosis. A nivel cardíaco pueden provocar una reducción de la frecuencia cardíaca, bloqueo beta 1 en nodo sinusal y en nodo AB, reducción de la contractilidad y del inotropismo. Y el gasto cardíaco, el consumo miocárdico de oxígeno también se reduce. Hay otros mecanismos menos claros, como el reseteo de los varoreceptores centrales y carotídeos. Esto en la literatura está un poco confusa y no muy clara la información acerca de ese mecanismo. Un incremento descrito en la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, y un incremento teórico del efecto de la adrenalina y la noradrenalina sobre otros receptores que no estén bloqueados, como el alfa 2 presináptico, que tiene un efecto inhibitorio del sistema nervioso autónomo, y un efecto agonista de la noradrenalina y la adrenalina sobre los receptores beta 2, que están principalmente a nivel esplácnico y que también provocan vasodilatación adicional. Hay otros efectos de los beta bloqueantes que son más modernos, como el carvedilol y el labetalol, que tienen un bloqueo alfa 1 concomitante, y el nebivolol, uno de los beta bloqueantes más modernos, que además de ser beta bloqueante, provoca una liberación de óxido nítrico con un efecto vasodilatador adicional. Hay distintas maneras de clasificar a los beta bloqueantes. Una es de acuerdo a si tienen o no tienen actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Que si reducen, si disminuyen los niveles plasmáticos de adrenalina y noradrenalina, van a tener un efecto agonista, es decir, son agonistas parciales. Estos fármacos, obviamente, con riesgo per se de provocar arritmias y otros efectos contraproducentes,
dejaron de utilizarse en la mayoría de los casos. Son los que están descritos allí: acebutolol, carvedilol, celiprolol y oxprenolol. Los betabloqueantes con efecto vasodilatador, que son los que mencionamos previamente, los que tienen mucha selectividad beta 1 y de acuerdo a su liposolubilidad. Son distintas maneras de clasificar a los betabloqueantes. Entonces, por ejemplo, por la selectividad beta 1, la droga patrón es el propranolol, que tiene similar efecto sobre los receptores beta 1 y beta 2, y luego algunos que tienen una cardioselectividad parcial, que son el metoprolol y el atenolol, que en realidad a dosis altas se pierde esta selectividad, es decir, que una dosis moderada a alta de atenolol ya tiene efectos sobre los receptores beta 2, y los más modernos y más cardioselectivos son el bisoprolol y el nebivolol. Con respecto a la liposolubilidad de los betabloqueantes, también tienen que ver con sus propiedades farmacocinéticas y su estructura química, pero básicamente hay fármacos muy liposolubles como el carvedilol y el propranolol, y otros muy porales y no liposolubles como el atenolol, que tienen, por ejemplo, expresión 100% renal sin metabolizar. Aquí tenemos un cuadro con la farmacocinética de cada uno, esto lo pueden buscar en todos los libros, pero algunos mensajes son esos, los que dijimos del atenolol, que se excreta 100% en orina sin metabolizar. La vida media también es importante, y esto tiene que ver con las tomas diarias que vamos a ver en la próxima filmina. Hay fármacos como el propranolol o el labetalol que tienen un intervalo interdosis de 8 horas, o sea que requieren 3 tomas diarias. El metoprolol tiene distintos tipos de administración, pero incluso se puede dar hasta 2 o 1 vez al día. El carvedilol usualmente requiere 2 tomas diarias, aunque hay una formulación más moderna que puede ser utilizada en una sola toma diaria, el carvedilol fosfato. Y finalmente, los fármacos que tienen un intervalo interdosis más largo, con una vida media más prolongada, son el atenolol, bisoprolol y nebivolol, que requieren solamente 1 toma diaria. Esto no es un dato menor, porque los pacientes que tienen síndromes coronarios, angina de pecho, hipertensión arterial y demás, muchas veces requieren muchos fármacos diarios, y no es un detalle menor la diferencia entre 1, 2 o 3 tomas diarias, sobre todo en cuanto a la adherencia. Estos fármacos, bueno, dijimos que tienen metabolismo hepático a través del citocromo 2D6, incluso en la población hay algunos polimorfismos, pero que no se han evaluado y no hay, o no están descritos actualmente, que haya distintos tipos de metabolizadores de los betabloqueantes, o sea que la dosis es estándar para la mayoría o todos los pacientes. Hay muchas interacciones a nivel del citocromo, como por ejemplo con la quinidina, la amiodarona, el ritonavir y otros. Entonces vamos a hablar de las indicaciones de los betabloqueantes y empecemos con antianginosos. Volvemos hacia atrás y recordemos que reducen la demanda de oxígeno al reducir la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión arterial. Pero como dijimos antes, no producen vasodilatación coronaria, y yo voy a agregar algo más, que por un efecto inotrópico negativo también pueden llegar a incrementar la presión diastólica ventricular, o sea, la presión de fin de directo del ventrículo izquierdo, y tener algún efecto de empeoramiento del gradiente de perfusión coronaria, también asociado a una reducción de la presión arterial a largo plazo. Cuando se evaluó hasta cuándo usar los betabloqueantes, en forma indefinida o no, en realidad cuando un paciente tuvo un infarto de miocardio hay claros beneficios. A corto plazo tiene efectos antiarrítmicos en cuanto al remodelado ventricular, limitar el área del infarto, evitar o reducir la tasa de insuficiencia cardíaca y el efecto antianginoso que mencionamos recién. El tema es hasta cuándo. Y hay estudios que muestran que a lo largo del tiempo, cuando pasan los años, se demostró que no hay beneficios en cuanto al uso de betabloqueantes, no hay beneficios claros con respecto al tratamiento antianginoso puntualmente. Hay otras indicaciones cardiológicas
lo vamos a ver en la clase de antihipertensivos, pero pertenece a la segunda línea de tratamiento antihipertensivo. Lo mencionamos en la clase de antiarrítmicos, son útiles los beta-bloqueantes para arritmias ventriculares y supraventriculares. Para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida la mayoría, pero también algunos como el nebivolol han demostrado ser útiles en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es decir, es una situación donde hay clínicas, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, el corazón bombea bien la sangre, pero se relaja mal, está rígido. En esos pacientes el nebivolol, en un estudio que se llamó Seniors, demostró ser muy útil. El tratamiento de la cardiopatía isquémica, como dijimos, sin saber hasta cuándo, y sin beneficios claros en cuanto a reducción de eventos mayores cuando se trata a pacientes con cardiopatía isquémica o con isquemia crónica sin infarto previo. El tratamiento de la disección aórtica sí es mandatorio y se administran por vía endovenosa aquí los beta-bloqueantes para reducir el shear estrés aórtico. Se inician propranolol o labetalol o esmolol en forma endovenosa y se dan bolos o infusión hasta que se reduzca rápidamente la frecuencia cardíaca a 60 latidos por minuto o menos. Y también están utilizados los beta-bloqueantes para tratar la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, en la cual hay un gradiente de presión arterial intraventricular, cuando hay una hipertrofia severa en el septum interventricular, y los beta-bloqueantes, al reducir sobre todo la frecuencia cardíaca, tienen un beneficio muy claro en cuanto a la sintomatología de estos pacientes. Vamos a hablar de otros, como el tratamiento del hipertiroidismo, en el cual, sobre todo el propranolol, se utilizaba como complementario al tratamiento del hipertiroidismo, al inhibir la 5'-dihidrogenasa. Tratamiento de las varices esofágicas e hipertensión portal, también el propranolol, en algunos tipos de glaucoma, y también algunos efectos centrales como ansiolíticos para el tratamiento del temblor esencial y la migraña de distintos beta-bloqueantes, sobre todo se ha usado el atenolol para la mayoría de estos efectos. Y pasamos a los efectos adversos y las contraindicaciones, y esto también es pregunta de examen. También. Entonces, ahí puse una regla mnemotécnica y es fácil y pueden repasarlo: A, B, C, D, E, F, G, H, I, todas las letras que quieran, pero lo podemos repasar. A, asma y EPOC, por el bloqueo beta 2, sobre todo los no cardioselectivos, o los que no son, o que son parcialmente cardioselectivos, por un efecto de bloqueo de los receptores beta 2 pueden provocar broncoconstricción. Entonces, tratamos de, en esos pacientes, usar bisoprolol o nebivolol. Los bloqueos AB son un efecto adverso silente o no de los beta bloqueantes y son una contraindicación absoluta. Un paciente que tiene un bloqueo AB de primer grado o de segundo grado, no podemos iniciar un beta bloqueante porque progresa el grado de bloqueo. Por eso ahí dice, necesitamos hacer el electrocardiograma, y eso no se olviden cuando sean médicos. Un paciente que está tomando crónicamente beta bloqueantes hay que repetirle el electrocardiograma en forma seriada. La insuficiencia cardíaca antes era una contraindicación, y eso hubo un cambio, un giro de 180 grados en la terapéutica, y en pocas enfermedades pasa esto, donde previamente se usaban agonistas beta como inotrópicos, y un grupo de investigadores decidieron hacer lo opuesto. Dijeron, vamos a hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo actualmente. Imagínense cómo fue tomado esto. Al principio muchos de los médicos que atendían a estos pacientes, cardiólogos, se negaban a dar bloqueantes de los receptores beta, cuando hasta ese momento se usaban agonistas beta. Pero bueno, ellos tenían una hipótesis de que el bloqueo crónico de los receptores beta iba a provocar una upregulation de los mismos, una upregulation homóloga, y iba a estar el corazón más preparado para tolerar cuadros de shock cardiogénico y descompensaciones. Y bueno, evidentemente tuvieron razón, y los ensayos clínicos con principalmente carvedilol, metoprolol y bisoprolol avalaron estos resultados. Entonces pasó de ser una contraindicación a actualmente una indicación el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si un paciente acude a un hospital porque con insuficiencia cardíaca y tiene hipotensión severa, menos de 90 de presión sistólica, o está en franco shock cardiogénico, en una situación donde requiere inotrópicos,
ahí sí que están contraindicados los beta-bloqueantes. Con respecto a la D, la diabetes, básicamente no se utilizaban o estaban contraindicados los beta-bloqueantes porque ocultaban los síntomas de la hipoglucemia, como dice ahí. Es decir, una hipoglucemia es un fenómeno adrenérgico donde se produce sudoración y taquicardia ante esta noxa de la hipoglucemia, pero actualmente, y la diabetes previamente tenía unos tratamientos que provocaban hipoglucemias, como insulinas de primeras generaciones y fármacos orales como las sulfonilureas de primera generación que realmente daban hipoglucemias fatales. En la actualidad, los nuevos fármacos antidiabéticos orales son mucho más seguros, la tasa de hipoglucemia es mucho menor, las nuevas insulinas también son mejores, y por otro lado, muchos de los pacientes con diabetes tienen insuficiencia cardíaca en forma concomitante, y realmente no pueden negárseles a ellos el tratamiento con beta-bloqueantes. Con respecto al embarazo, son categoría C. Con respecto al fenómeno de Raynaud, en este hay espasmos o vasoconstricción en arterias terminales, sobre todo de manos, y en otras situaciones como en vasoespasmos y claudicación intermitente también están contraindicados los beta-bloqueantes, sobre todo los beta-bloqueantes cardioselectivos, es decir, en el fenómeno de Raynaud, en la enfermedad de Raynaud, en los pacientes que tienen vasoespasmos coronarios o que tienen enfermedad arterial periférica con claudicación intermitente, está contraindicado dar beta-bloqueantes cardioselectivos porque imagínense que toda la noradrenalina o adrenalina circulante no unida a los receptores beta va a hacer un efecto sobre los receptores alfa y va paradojalmente a empeorar las condiciones de las que mencionamos. Otros efectos adversos o contraindicaciones son la glomerulonefritis, la hipersensibilidad a beta-bloqueantes. Yo, la verdad que hace 10 años que ejerzo de cardiólogo y no vi ningún caso de hipersensibilidad a beta-bloqueantes, está escrito en los libros, y la impotencia es una queja frecuente de los pacientes que toman beta-bloqueantes, y si quieren lo discutimos en los prácticos con los ayudantes. Con respecto a la seguridad de los beta-bloqueantes y a los efectos adversos, en pacientes, por ejemplo, con hipertensión arterial, han tenido que suspenderse más los beta-bloqueantes que otros fármacos como los IECA, los bloqueantes cálcicos y los ARA2. Entonces, ya terminando la parte de beta-bloqueantes, desde su desarrollo en el año 60, eran beta-bloqueantes no cardioselectivos con actividad simpático-mimética intrínseca, usados 3 veces al día, y no eran para todos, solo un puñado de pacientes podían recibirlos. Había muchas contraindicaciones, los diabéticos, la insuficiencia cardíaca, el asma, el EPOC, realmente no podían recibirlos. En la actualidad, los beta-bloqueantes cardioselectivos han llegado para quedarse y han sido utilizados con mucha seguridad en pacientes con asma y EPOC. Los que tienen un efecto vasodilatador adicional son muy útiles en pacientes con claudicación intermitente. La posología en 1 o 2 tomas diarias es mejor que la previa, y existen diferentes moléculas adecuadas a todos los pacientes. O sea que un paciente diabético o con insuficiencia cardíaca, con asma, con EPOC, va a tener un beta-bloqueante para él. Y no deberíamos extrapolar los resultados de los estudios de beta-bloqueantes clásicos a los estudios con beta-bloqueantes modernos o a la realidad del siglo XXI. Pasamos ahora brevemente a hablar de los bloqueantes cálcicos. Ya los mencionamos en la clase de antiarrítmicos, aquí voy a mencionarlos brevemente y los vamos a discutir finalmente en la clase de antihipertensivos. Entonces, había, si lo recuerdan, 2 tipos de bloqueantes cálcicos tipo L, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, como la nifedipina y la amlodipina, provocan una vasodilatación y un bloqueo de canales cálcicos L, sobre todo en las arteriolas periféricas. En cambio, los otros, las fenilalquilaminas y las dibenzodiazepinas, como el diltiazem y el verapamilo, también provocan vasodilatación en las arteriolas, vasodilatación periférica, pero tienen un efecto inotrópico negativo y un efecto cronotrópico negativo, con un efecto inhibitorio en los nodos sinusal y auriculoventricular.
Entonces, dijimos, perdón, ahí está, dijimos que el verapamil y el diltiazem tienen una reducción de la frecuencia cardíaca, mientras que las dihidropiridinas, algunas de ellas, como por ejemplo la nifedipina, pueden provocar una vasodilatación brusca y ello puede provocar un incremento de la frecuencia cardíaca o incluso taquicardia refleja asintomática. Verapamil y diltiazem provocan reducción de la conducción AB con riesgo de bloqueos AB y de la contractilidad, un efecto inotrópico negativo. Provocan todos vasodilatación periférica y todos son vasodilatadores coronarios, y por eso están en esta clase. ¿Por qué son antianginosos? Porque reducen la demanda de oxígeno, al reducir la descarga, reducen la tensión parietal y además reducen la frecuencia cardíaca, sobre todo los no dihidropiridínicos. Y hay una diferencia grande con, por ejemplo, la nifedipina, que es buena como vasodilatador coronaria, pero puede incrementar mucho la frecuencia cardíaca y pierde su beneficio antianginoso. También por un incremento de la oferta de oxígeno por reducción de la resistencia vascular coronaria, es decir, una relajación de la pared de la arteria coronaria, esto va a provocar un incremento del flujo coronario. La realidad es que los bloqueantes cálcicos clásicos tenían una vida media realmente corta y requerían comprimidos o requieren comprimidos o cápsulas de liberación prolongada para poder usarlos 2 o una vez al día, como el diltiazem o el verapamilo, y tienen una farmacocinética bastante estable. A pesar de la corta vida media, tienen un metabolismo hepático a través del citocromo 3A4 y pocas interacciones. Algunos suponen que los bloqueantes cálcicos tendrían efectos pleiotrópicos. Se han propuesto efectos antiheterogénicos, antioxidantes, reducción del accidente de placa coronario y de la progresión de la enfermedad coronaria, reducción de la tasa de ACV y de los eventos renales. Esto se supuso porque cuando se compararon cabeza a cabeza distintos ensayos clínicos, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial, otros fármacos reducían al mismo valor la presión arterial, por ejemplo, bajaban los dos 10 milímetros de mercurio, o los dos grupos de pacientes llegaban a 130 de presión sistólica en promedio, pero los que recibían bloqueantes cálcicos tenían más beneficios en cuanto a eventos cardiovasculares y renales, y por eso se supuso que tenían algunos efectos pleiotrópicos. Y acá, sobre todo, como dijimos, con los bloqueantes cálcicos, vamos a discutir un poco más en profundidad su farmacocinética en la clase de antihipertensivos, y vamos a pasar a la próxima y última parte de la clase, que de los fármacos antianginosos, donde vamos a hablar de otros antianginosos más modernos y con unos mecanismos de acción bastante interesantes. Y esta clase ya nos está infartando. Bueno, muchas gracias y la seguimos en la próxima clase. Bueno, soy Ezequiel Seidel, soy docente de farmacología y cardiólogo, y vamos a hablar ahora, esta es la tercera parte de la clase de fármacos antianginosos. En esta vamos a hablar de ivabradina, trimetazidina y otros más. Entonces, en comparación con otros grupos terapéuticos o otras patologías, en la angina de pecho no hubo grandes avances terapéuticos de relevancia. Primero porque el efecto antianginoso no demostró reducción de la mortalidad, y algunos plantean si es ético o no aleatorizar a los pacientes con dolor precordial a recibir un fármaco o un placebo. Este grupo de autores, por ejemplo, están convencidos de que la angina de pecho tiene muy baja mortalidad y que los pacientes podrían recibir un placebo. En la práctica no se han desarrollado grandes ensayos clínicos al respecto. Entonces vamos a clasificar a los otros antianginosos como hemodinámicos, o sea que provocan una alteración en el doble producto, en las condiciones de carga y en la dilatación de las arterias coronarias, o que tengan efectos metabólicos. Entonces, en las distintas guías de terapéutica de cardiología se ha establecido como un
una primer línea de tratamiento donde a todos se les dan nitritos y beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, y luego en una segunda línea viene todo lo demás. Pero muchos creen que esto no es así y que no debería ser así. No hay un ensayo clínico que muestre la superioridad de unos contra otros, y no hay una justificación clara, de acuerdo a la información que existe hasta ahora, en clasificar o dividir a los fármacos en primera línea y segunda línea. Hay muy pocos ensayos clínicos, y en este metaanálisis de pequeños estudios, 90 ensayos clínicos con aproximadamente 143.000 pacientes, y en este caso, muy poquitos pacientes habían recibido bloqueantes cálcicos y nitritos, y no pudo demostrarse diferencia entre cada uno de los grupos, y estos son estudios bastante antiguos, de antes del año 99. A partir de allí hubo más conocimiento en cuanto a la disfunción y a la enfermedad microvascular. Fíjense estas microfotografías por resonancia, donde se pueden ver células eritrocitos pasando por pequeños capilares. Desde el conocimiento de la enfermedad coronaria avanzó mucho, y la farmacología para la enfermedad coronaria y para la isquemia miocárdica avanzó poco. Vamos a hablar ahora de la ivabradina. Y para hablar de la ivabradina tenemos que conocer a las corrientes IF, que la mencionamos brevemente en la clase de antiarrítmicos. La corriente IF es una corriente de entrada lenta de sodio que se encuentra ubicada principalmente en el nodo sinusal. Por ese canal, cuando está abierto, entra sodio y sale potasio. Entonces la ivabradina es un fármaco que bloquea a este canal en estado abierto y desde el lado intracelular. Al bloquear la entrada de sodio en el nodo sinusal, se reduce progresivamente la frecuencia cardíaca. Y lo que provoca a nivel electrofisiológico es el enlentecimiento de la pendiente de despolarización diastólica espontánea. También las células automáticas, como la del nodo sinusal, recuerden que tienen esa fase de despolarización diastólica espontánea, y que en este caso, al estar bloqueada la corriente IF, se enlentece. Esto provoca una reducción exclusiva de la frecuencia cardíaca, y como se ve en este gráfico, preservando la contractilidad. O sea que recuerden que ahí está en el dibujo la atenolol en celeste, y los beta bloqueantes reducen la frecuencia cardíaca, o el diltiazem, bloqueante cálcico, reduce la frecuencia cardíaca, pero reducen la contractilidad, tienen un efecto inotrópico negativo. En este caso no, la ivabradina preserva la contractilidad y preserva la relajación. Y es decir, que esta suma de efectos va a incrementar mucho, como se ve abajo, el tiempo diastólico. Y esto que tiene como consecuencia el incremento del tiempo diastólico va a incrementar el flujo sanguíneo coronario. No va a tener efectos en el inotropismo ni en el dromotropismo, como dijimos, y con respecto al tiempo, en suma, la diástole se incrementa aproximadamente 6 minutos por hora o 5.7 segundos por minuto cuando se utiliza ivabradina comparado con atenolol. Y cada 1% de incremento en el tiempo diastólico se multiplica el beneficio sobre el flujo subendocárdico, de 2,6 a 6%. Entonces vamos a resumir los efectos de la ivabradina. Bloquea la corriente IF del nodo sinusal, enlenteciendo la entrada de sodio, va a provocar una bradicardia sinusal sin otros efectos hemodinámicos, no va a provocar bloqueos AB, ni hipotensión, ni hipertensión. Y como consecuencia de esta reducción de la frecuencia cardíaca, hay más llenado diastólico, más tiempo de llenado diastólico, y en los ensayos clínicos donde se evaluó el tratamiento con ivabradina en insuficiencia cardíaca, mejoró la fracción de eyección. En una dosis de 2,5 hasta 7,5 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 tomas diarias, tiene un metabolismo a través del citocromo 3A4 y tiene un 20% de eliminación renal. Se utiliza en general, y en los ensayos clínicos cuando se desarrolló asociado a beta bloqueantes, y se vio que los pacientes que tenían, a pesar del beta bloqueante, frecuencia cardíaca más alta, eran los que más beneficio tenían, sobre todo si tenían
por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, más de 77 latidos por minuto, a pesar del beta bloqueante, el agregado de ivabrina reducía más la tasa de eventos. Con respecto a efectos adversos, prácticamente no se ven efectos adversos, hay muy pocos pacientes que describen fosfenos, y aparentemente esta corriente IF estaría a nivel ocular también, pero todavía no se sabe por qué algunos pacientes desarrollan fosfenos. Está contraindicado en insuficiencia renal severa, y en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se había visto un leve incremento en el desarrollo o en la incidencia de fibrilación auricular. Vamos a pasar a otros antianginosos. La trimetazidina es un derivado piperacínico. Aquí está en esta parte de la clase parecería algo nuevo, pero este fármaco está disponible desde los años 70. Y es un fármaco que actúa en forma metabólica, es decir, lo que hace es inhibir la oxidación de los ácidos grasos y favorecer que toda la cascada de síntesis de ATP sea a través de la oxidación de la glucosa. Esto va a lograr que la misma cantidad de sustratos, la misma provisión de lípidos, de glucosa, de oxígeno, se produzca más ATP, o sea, es más eficiente la producción de energía. Entonces, hay más producción de ATP a misma oferta de sustratos, y esto se lo llama efecto ahorrador de energía. Al inhibir la beta-oxidación, hay más disponibilidad de ácidos grasos para la formación de fosfolípidos de membrana, y esto lo llaman los investigadores de este fármaco efectos protector de membrana, aunque muchos descreen de este mecanismo. Y finalmente, también al bloquear la beta-oxidación, se evita la formación de ácido láctico y la glucólisis anaerobia. Entonces hay menos riesgo de acidosis tisular y sobrecarga de calcio intracelular. Entonces estos sumatorios, estos tres efectos, es el fundamento del uso de la trimetazidina como antianginoso. Tiene un intervalo interdosis de 8 horas, pero hay comprimidos de liberación prolongada con un intervalo interdosis de 12 horas, o incluso hay algunas moléculas que se están desarrollando con un intervalo interdosis de 24 horas. Puede provocar parkinsonismos y síndromes de piernas inquietas. En el estudio TRIMPOL-1, que fue un estudio pequeño, pero se pudo observar, recuerden que los endpoints en pacientes con enfermedad coronaria no son mortalidad, ya que es baja la mortalidad en esos pacientes con enfermedad coronaria crónica, pero sí lo que se ve es modificación en los síntomas y en la isquemia miocárdica. En este estudio lo que se vio es que el agregado de trimetazidina, en este caso, hizo que los pacientes tengan que consumir menos nitritos por episodios anginosos. O sea, tenían menos ataques de angina o dolor precordial por semana, y tenían que consumir menos nitritos sublinguales o parches y demás. En una revisión sistemática de Cochrane de hace ya varios años, realizada por el doctor Pizarro, se demostró que la trimetazidina reducía un 44% los episodios de angina semanales y un 32% de retraso del tiempo hasta la aparición del infradesnivel del ST en la ergometría. Es decir, estos eran todos pacientes que tienen obstrucciones coronarias tienen isquemia miocárdica, y que cuando hacen una ergometría, se ponen en una cinta o en una bicicleta a hacer esfuerzo, a medida que incrementa el esfuerzo, en el electrocardiograma se ve una reducción, un infradesnivel del segmento ST, que es un marcador de isquemia. Entonces, los pacientes que recibían trimetazidina tenían un mayor tiempo hasta que aparecía ese infradesnivel del ST, es decir, toleraban más la isquemia miocárdica. Hay estudios más modernos que se están desarrollando, hay un estudio con más de 6.000 pacientes que se está llevando a cabo, que se esperan los resultados. Así que bueno, con la trimetazidina, en resumen, es un fármaco que a los cardiólogos clínicos nos ayuda mucho, y porque los pacientes que tienen isquemia miocárdica y que tienen ANGOR de forma persistente, a veces el agregado de trimetazidina puede ayudarlos mucho. Vamos a pasar a otros fármacos que tienen algún efecto antianginoso. Las estatinas las vimos en la clase de hipolipemiantes, pero además de su efecto hipolipemiante se describen efectos pleiotrópicos, y entre ellos la inhibición de un segundo mensajero que se llama Rho quinasa, que provocaría un efecto de vasodilatación. Y además hay un efecto
con respecto a la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial. Recuerden que hay 3 óxidos nítricos sintasas, la inducible, la cerebral y la endotelial, pero en este caso las estatinas participarían en un incremento en la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial, y esto tendría que ver con un efecto vasodilatador. El fasudil es un fármaco que se desarrolló en Japón y que se utiliza actualmente como antianginoso, que también modula la vía de la roquinasa. Otros antianginosos son, por ejemplo, la ranolazina, que no está disponible en nuestro medio aún, inhibe la entrada de sodio por canales lentos, y esto va a disminuir el calcio intracelular. Tiene algunos efectos adversos y desventajas, y básicamente no está disponible en muchos países actualmente. Prolonga el QT, tiene metabolismo por C3A4, y aparentemente provocar hiperglucemias y algunas proarritmias. Algunos estudios que se habían hecho con ranolazina, similar a los de trimetazidina, habían demostrado reducción de los ataques de angina semanales y del consumo de nitritos por dolor precordial por semana. Como resumen, tenemos fármacos que modifican la presión sistémica, la precarga y la poscarga, como los nitritos, los bloqueantes cálcicos y los beta-bloqueantes. Fármacos que reducen la frecuencia cardíaca, como bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, recuerden diltiazem y verapamilo, beta-bloqueantes y la ivabradina. Fármacos que provocan vasodilatación coronaria directa, como los nitritos y los bloqueantes cálcicos, y fármacos que actúan en forma metabólica, como la trimetazidina. Todos ellos están disponibles en la actualidad para nuestros pacientes. ¿En qué momento de la enfermedad los usamos? Durante un síndrome coronario agudo es indiscutible el uso de nitritos y de otros antianginosos para reducir la angina de pecho. Pero en pacientes con angina crónica estable, que es una enfermedad que tiene una mortalidad menor al 2% anual, debemos seleccionar realmente qué fármaco elegir para reducir los síntomas sin provocar efectos adversos, que como vimos son varios. Entonces, algunos autores como Ferrari, Rosano, Marsili, un grupo principalmente de Italia y de la Sociedad Europea de Cardiología, han hecho un documento de consenso o de toma de posición acerca del manejo de la isquemia miocárdica, y no se basaron solamente en primera línea y segunda línea, y en frecuencia cardíaca y presión arterial, sino que han desarrollado este esquema de diamante basándose en las características de los pacientes y en las comorbilidades. A modo de resumen, de acuerdo a las características del caso o del paciente, dicen si el paciente está taquicárdico o está bradicárdico, hay fármacos que puede o no puede recibir. Si está hipertenso o hipotenso, lo mismo. Si el paciente tiene disfunción ventricular, tiene insuficiencia cardíaca sintomática o tiene fibrilación auricular, hay fármacos que puede o no puede recibir, y están allí anotados con colores más fuertes, más rojos o más verdes. Lo mismo con respecto a las comorbilidades del paciente. Un paciente diabético, está anotado en rojo el beta-bloqueante, obviamente sí se pueden usar, pero con cautela. En insuficiencia renal, la trimetazidina no, ya los vimos. Este es un resumen. En EPOC, tener cuidado con los beta-bloqueantes no cardioselectivos. En enfermedad arterial periférica, también cuidado con los beta-bloqueantes. Los bloqueos AB, o los pacientes que tienen un bloqueo AB de primer grado, no usemos beta-bloqueantes. Si tiene vasoespasmos, usemos vasodilatadores coronarios. Si tiene angina microvascular, depende de qué características, pero la mayoría de los fármacos pueden recibirse. Bueno, espero que les haya servido la clase. Acá sí se termina la tercera parte de fármacos antianginosos. Nos vemos en los siguientes teóricos. Muchas gracias.